Bueno, estamos ya con nuestro invitado esta tarde. Él es Premio Nacional de Ciencias, él es director también del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica y director de un centro que se va a inaugurar ahora muy pronto, ¿no es cierto? CEBIMA, Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. Estamos con el profesor Nivaldo Hinestroza. Muchas gracias por acompañarnos, Nivaldo. Gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca, bueno, del tema que es la especialidad de nuestro invitado, que es el tema del Alzheimer. Ustedes saben que acaba de ser incluido en el plan Auge. Vamos a hablar acerca de eso, pero partamos, Nivaldo, si te parece, por plantear un poco el estado del arte en la investigación en relación con Alzheimer. ¿En qué etapa de comprensión de esta enfermedad, de este síndrome estamos? ¿Y en qué etapa también de investigación para la búsqueda de tratamientos estamos? Bueno, la verdad es que los últimos, yo diría, 20 años se ha avanzado una enormidad en la comprensión de todo lo que rodea la enfermedad de Alzheimer, pero hemos tenido muy buenas hipótesis, se han buscado, ¿no es cierto?, fármacos que ayuden a parar la enfermedad. Y lo que es claro hoy día, por ejemplo, es que aparentemente la enfermedad no tiene un solo origen, hay múltiples orígenes. Entonces eso ya complica la historia, porque no vamos a encontrar una bala mágica. Puede que haya una bala que le pegue más o menos a algunos de los elementos, pero no va a haber una bala mágica. Entonces va a ser una enfermedad que va a requerir múltiples remedios. Ese es un primer punto. Segundo, las hipótesis que hoy día se manejan, las más potentes de hace 10, 15 años, se han ido perdiendo, y realmente toda la ciencia y la comunidad está esperando, no sé si nuevas hipótesis, pero algo que realmente afecte a la enfermedad. Yo diría que lo más interesante de los últimos 10 años es que hay una correlación muy interesante entre lo que es la alimentación, cómo funciona uno en la vida, y la aparición de la enfermedad. Entonces, si nosotros fuéramos un país de una expectativa de vida relativamente baja, 60 años, de lo que era unos 20, 25 años atrás, no hay gran problema con el Alzheimer, porque la gran masa de pacientes viene después de eso. Pero hoy día ya no somos ese país, hoy día estamos en los 80 o incluso más, 90 años de expectativa de vida, y la enfermedad tiene su principal factor de riesgo en los años de vida. Claro. Entonces, bueno, lo que te decía, que lo más importante es que la alimentación y el estilo de vida, la falta de ejercicio, aparentemente ayuda a la aparición del Alzheimer y varias de las otras enfermedades neurodegenerativas, lo que yo creo que es un avance importante, porque tú manejando, en fin, cosas como la parte cardiovascular, el exceso de azúcar, el exceso de colesterol, vas a mejorar, o si tú quieres disminuir, la posibilidad de que estas enfermedades aparezcan. Eso o sea, es decir, se puede hoy día advertir a la gente y se puede se puede dar como indicación a personas que ya van envejeciendo que a través de un cierto estilo de vida y un cierto tipo de alimentación pueden disminuir el riesgo, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer con toda certeza, con toda seguridad. Es decir, usted tiene que hacer ejercicio, una persona, no sé, de 60 años o que se va acercando a los 60 años, usted tiene que hacer determinado tipo de ejercicio, usted tiene que evitar ciertos alimentos y tiene que tener cierto tipo de dieta. Eso digamos, con certeza se puede decir que ayuda a evitar la aparición de la enfermedad. Bueno, con certeza se puede decir, y se sabía hace muchos años, que el factor de riesgo más importante en el Alzheimer era la edad. O sea, el paso de los años era el factor de riesgo mayor. Entonces, cuando se trató de definir eso, aparecieron todas estas enfermedades. Y también apareció algo que estaba ahí, pero por algún motivo no se había expuesto, diría yo, que las poblaciones del mundo, las llamadas caucásicas, del norte de Europa, por ejemplo, versus las mongoloides, que serían, ¿no es cierto?, japoneses, coreanos y chinos, tienen una incidencia muy diferente de Alzheimer. La gente del norte de Europa tiene
una incidencia de Alzheimer pasado los 65 años del orden de un 16%, incluso más. Los japoneses, los coreanos, etcétera, tienen menos de 3 a 4%. Ah, mira. Más aún, se sabe que, yo diría, los aborígenes de en distintos lugares del mundo tienen muy poco Alzheimer. Esto comparando poblaciones iguales, digamos, pasado cierta edad. Pasado cierta edad, y en general cuando tú observas un tipo de población, tú ves a los mapuches nuestros tan vilipendiados, casi no tienen Alzheimer. O sea, los que llegan a edades avanzadas. Uh-huh. Entonces, eso dice que claramente el funcionamiento y la aparición de la enfermedad está definido de alguna manera por tu alimentación y probablemente por el curso de vida. Ahora, claramente hay otros factores como el estrés, que cuando tú comparas, por ejemplo, en Japón, dentro de Japón, Okinawa, donde es una base americana que quedó en la Segunda Guerra Mundial, ahí hay japoneses muy centenarios, la mayor cantidad de los centenarios, vale decir aquellos que viven más de 100 años, estamos hablando de 102, 110, 100, en fin. Si tú los comparas a ellos con los de Tokio, obviamente los de Tokio viven menos, y eso tiene que ver probablemente con el estrés, con los metros, en fin, el funcionamiento. Así que esos datos han estado siempre, pero de alguna manera no los quisimos mirar, ¿no? Y yo dice, hace evidente que si tú tienes una dieta de pescado o de algas y tienes ejercicio, no a los 60 como tú decías, sino que deberíamos tener ejercicio bastante antes, uh-huh. Uno claramente va a bajar la incidencia de esta enfermedad. Eso yo diría que es probablemente lo más importante. Y lo otro que es necesario mencionar es que los médicos que manejan el Alzheimer en términos de que conocen más, que van a los congresos, etcétera, hoy día no hay como te mencionaba, no hay un remedio específico para el Alzheimer. Hay algunas cosas que se le pueden dar a la gente para mejorar un poco la parte conductual. Cuando ocurre eso, estos doctores, los más top que tenemos en Chile, te dicen, cámbieme su hábito alimenticio, no coma mucho pan, deje de los dulces, olvídese las tortas, olvídese... ¿te fijas? O sea, claramente hay un efecto. No siga comiendo carnes rojas, evite los embutidos, etcétera, etcétera. Estamos conversando con Nivaldo Hinestrosa, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica y también director de CEVIMA, Centro de Excelencia de Biomedicina, de Magallanes. Este centro es absolutamente nuevo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, Nivaldo, de CEVIMA. Uh-huh. Bueno, CEVIMA, la concepción de CEVIMA viene de algo muy concreto y tiene que ver con que los laboratorios farmacéuticos del mundo, con algunas excepciones, pero en general la gran mayoría, inicialmente estaban asociados a las universidades y luego decidieron hacer sus propios negocios en términos de centros de investigación. Entonces la Merck tenía uno, el Lilly tenía uno, Novartis tenía en distintas partes del mundo. Y eso fue tan poco eficiente en generar nuevos remedios, no solo para el Alzheimer, sino para cáncer y otras cosas, que comenzaron a disminuir y eliminaron esos centros. Y se han asociado a los sitios donde hay mayores centros de investigación, como en Boston o en San Francisco, y están un poco observando qué pasa y en función de eso ellos financian. Bueno, lo notable es que hoy día con la bioinformática, con toda la química y la posibilidad de tener en el computador las distintas moléculas, y tú puedes variar eso y generar 5.000 nuevas moléculas, ¿dónde están los nuevos remedios? No hay nuevos remedios. Dicho eso, ¿dónde podrían estar los nuevos remedios? Bueno, en Chile se hizo un descubrimiento muy importante, no por chilenos, pero por unos canadienses que fueron de vacaciones en la isla de Pascua, a Rapa Nui, y ahí ellos encontraron en la tierra encontraron un antibiótico específico que se llama rapamicina, de Rapa Nui. Uh-huh. Rapamicina es muy bueno para el cáncer, para enfermedades inmunológicas, etcétera. Eso ocurrió en el 70 y es probablemente la mejor droga que ha salido en los últimos años, pero todo el resto, cero. ¿Dónde vamos a ir a buscar los nuevos remedios? Bueno, podríamos pensar en 3 lugares: el Ártico, la Amazonía y la Antártica. El Ártico está perdido porque no hay tierra. Hay un poquitito más que se caliente el ambiente, tenemos solo mar, va a haber mar. Nada de hielo. En la parte de Brasil, bueno, aparentemente está bastante destruido todo lo que es la Amazonas. Todavía quedan cosas.
¿Y cuál es el lugar ideal entonces? Es la región subantártica y antártica chilena, que es un continente, digamos, se va el hielo ahí, vamos a tener un tremendo continente. Entonces, ese fue el concepto inicial. Vas a tener todo tipo de vida ahí, vegetal, animal, etcétera, que sufren las inclemencias de las bajas temperaturas, de los vientos, etcétera, y todos estos son seres vivientes, ¿no es cierto? Y generan resistencia, y por lo tanto uno esperaría que ahí deberían estar los nuevos remedios del futuro. Ese es el concepto de por qué ir a hacer un centro allá. Yo ni siquiera soy de Punta Arenas, yo soy de Puerto Montt. Te fijas, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver dónde los vamos a buscar. Y por eso los vamos a buscar allá. Más allá que para Chile es muy interesante tener una descentralización de la ciencia, pero no puede ser que Santiago, Valparaíso, Concepción y Valdivia sea el único lugar del mundo, digamos. Absolutamente. Además, y claro, tiene muy buenas razones, muy buena justificación, digamos, no solo desde el punto de vista de la propia investigación y la búsqueda de remedios, tal como tú lo planteas en esas zonas, sino que también desde el punto de vista de la descentralización del conocimiento, del desarrollo económico, etcétera. Claro, ahora se dan otros elementos que se sumaron, digamos, en el momento de plantear dónde hacemos esto. ¿Dónde hay mayor cantidad porcentualmente de adultos mayores? En Magallanes. Nadie sabe por qué. Se supone que debería haber menos porque son muy buenos para comer cordero, en fin, claro, otras cosas. Hay poca luz. Ahora, igual tienen alta incidencia, entiendo que tienen bastante incidencia de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, ¿no? Tienen obesidad, sobre todo en niños, muy alta. De hecho, la más alta de Chile. Pero están estos otros factores que tienen que ver con la sobrevivencia. Y uno diría, están los croatas allá que vienen del norte de Europa, por lo tanto van a tener mayor incidencia de Alzheimer. Aparentemente eso no está claro, digamos. Claro, tiene especificidades, digamos, que lo hacen muy atractivo. Cuando quería hablar del tema del auge, porque bueno, fue incorporado junto con algunos tipos de cáncer, y lo que se incorpora es específicamente el diagnóstico y el tratamiento. Dicen desde el Ministerio de Salud que se hace cargo de la persona que está enferma, pero también de quien lo acompaña, de la persona cuidadora, a través de un tratamiento multidisciplinario con profesionales de salud mental, nutricionistas, terapeutas ocupacionales y kinesiólogos. ¿Cómo recibes tú, como un especialista que trabaja en tema de Alzheimer, esta noticia? ¿Como algo esperado, necesario? Yo creo que es algo esperado hace muchos años. El Alzheimer debió haber sido una de las primeras cosas que debería haber estado presente, porque conocemos diagnóstico, no sé si efectivamente van a poder hacer, porque no tenemos un diagnóstico efectivo hoy día. Hay una cosa psicológica, tú el diagnóstico definitivo de Alzheimer lo sigues teniendo cuando la persona se muere y tú haces un análisis neuropatológico del cerebro. Así que diagnóstico, pero sí en la parte del tratamiento sintomático, el acompañar al paciente durante el día. El que sufre no es el paciente, hay que ser claro en eso. El paciente se libera del mundo en el que vive. El que sufre es la persona que lo acompaña y el cuidador de Alzheimer. Por eso que en general los cuidadores de Alzheimer, si uno no se preocupa mucho, terminan con depresión. Así que hay que preocuparse de eso. Chile también debería estar muy interesado en tener las ayudas de lo que se llaman los centros diurnos. Los centros diurnos son elementos en los cuales tú llevas al paciente y lo tienes durante el día trabajando y eventualmente lo vuelven a su casa. Y así que yo creo que es una muy buena noticia. Atrasada como otras, pero en fin, eso es la realidad nuestra. Ahora, tiene la complicación de que son tratamientos largos, ¿no es cierto? Es muy largo. Porque son pacientes que pueden vivir perfectamente 10, 15, tú me decías, hasta 20 años. Esa es una complicación y yo supongo que esa era parte de la razón por la cual esto se demoró. Claro, finalmente son 250.000 pacientes, lo que se calcula aproximadamente. Lo que se calcula que había en Chile cuando la expectativa de vida nuestra era del orden de 60, 65 años. Así que hoy día, con una expectativa que está aumentada en 10, 15 años o 20, probablemente si uno hiciera un análisis efectivo van a haber muchos más pacientes. Y desde el punto de vista farmacológico, ¿cuáles son hoy día las alternativas para una persona con Alzheimer? Hay que mantenerlo tranquilo, y hay drogas que ayudan. El comienzo de la enfermedad, si se diagnostica temprano,
hay un porcentaje, un 30-40% de los pacientes que se deprime, entonces uno puede tratar esa depresión con antidepresivos sin problema. Hay pacientes que tienen reacciones un poquitito fuera de lo común, duermen poco, se levantan en la noche, eso también se puede tratar. Lo que no hay es un tratamiento directo a la parte cognitiva, o sea, él se va alejando del mundo y caemos en la confusión, en fin, la pérdida de la memoria de corta duración, y de manera que el tipo de drogas que hay hoy día son las drogas de las hipótesis que venimos manejando hace 10, 15 años, y la verdad es que ninguna de ellas ataca el origen de la enfermedad. Y si tú me dices, bueno, ¿cuál es el origen de la enfermedad? La verdad es que no hay una claridad, no hay una definición precisa, excepto el saber por los estudios a nivel de los animales, en los animales de laboratorio, en fin, o modelos animales, de que aparentemente la enfermedad no es una enfermedad con un solo origen, sino que hay múltiples orígenes que nos llevan a la aparición del Alzheimer. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Aníbaldo Hinestrosa, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica y también director del Centro de Excelencia de Biomedicina de Magallanes. Muchas gracias por estar con nosotros, Aníbaldo. Gracias a usted. Bueno, nos vamos, viene Cartas Notables con